El techo agrietado. Las paredes húmedas. El aire impregnado de un olor fétido, como si la propia mansión intentara tragarse sus secretos. Lo que parecía ser una simple auditoría financiera en la residencia de Reg Harrison, el rostro familiar del programa El precio de la historia, pronto se convirtió en una auténtica pesadilla. Cuando el FBI removió una capa de ladrillos en el sótano sellado, apareció una escena que desafiaba toda lógica. Desde ese momento, el mundo dejó de ver a Reg Harrison como un simpático experto en antigüedades, para verlo como el símbolo de una oscuridad aterradora escondida bajo el barniz de la televisión de realidad. Fragmentos de recuerdos, documentos podridos, y luego, el olor a cadáver. Todo eso era apenas el principio. Ya no se trataba de evasión fiscal. Era una advertencia. Una puerta abierta hacia un laberinto de crímenes que ni siquiera Estados Unidos estaba preparado para enfrentar. Al principio, todo giraba en torno a una cifra que parecía inofensiva, $8,5 en efectivo, sin factura, sin anotación, sin rastro claro de su procedencia. Los agentes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos inicialmente sospechaban de una posible evasión fiscal, algo habitual en pequeños negocios de Las Vegas. Pero cuando comenzaron a aparecer transacciones similares, una lámpara de aceite bizantina, un puñal ceremonial mogol y un busto griego con señales de haber sido arrancado por la fuerza, todo dejó de ser simple. Según archivos de Interpol, estos objetos habían sido robados durante sangrientos asaltos en Damasco, Bagdad y Ayutthaya entre 2003 y 2011. Y ahora aparecían en la colección privada de Reg Harrison, incluso mostrados en televisión como tesoros inesperados. La pregunta surgió de inmediato: ¿cómo llegaron estas valiosas reliquias internacionales a manos de un conductor de reality show? Y si Reg fue solo una víctima engañada, ¿por qué muchas de estas piezas fueron subastadas a través de una empresa llamada Silver Reliquary Holdings LLC, una sociedad registrada en Belice bajo el nombre del propio Reg Harrison? A medida que los hilos comenzaban a conectarse, las autoridades no pudieron seguir negando la verdad. Rick no era simplemente un coleccionista oportunista. Era un eslabón clave dentro de una red global de tráfico de patrimonio cultural. Y aquello que llamaban herencia había sido comprado con sangre y lágrimas, no como valor cultural, sino como botín de guerra, saqueo y destrucción. El segundo golpe vino desde Miami. En 2018, 3 reliquias fueron subastadas por medio de una empresa pantalla: una estatua del dios asirio del siglo VI a.C., una cruz bizantina dorada y una máscara funeraria fenicia. Según Interpol, las 3 habían sido reportadas como robadas durante asaltos armados en Siria y Jordania. Restos de sangre y datos GPS de esos asaltos conducían de regreso a Las Vegas. Y luego, hasta la famosa tienda Gold and Silver Pawn, el corazón del programa El precio de la historia. Los investigadores financieros ampliaron su alcance. Se descubrió una red de más de 30 empresas fantasma dedicadas a lavar dinero mediante transacciones no registradas de antigüedades, realizando transferencias entre cuentas en Chipre, Belice y las Islas Vírgenes. Las piezas eran valoradas muy por encima de su precio real, hasta 10 veces más, para legalizar dinero proveniente del tráfico de personas, drogas y hasta armas. Entre 2020 y 2022, más de $470 millones fueron lavados exitosamente a través de este sistema. Solo la empresa Antiquity Holdings Trust, identificada como bajo control de Reg Harrison, realizó operaciones por casi $100 millones en menos de un año. Sin empleados, sin sede física, sin actividad comercial visible. Solo transferencias, pagos por servicios de seguridad y una cadena de préstamos ficticios que nunca fueron devueltos. Y entonces llegó la parte más escalofriante: grabaciones de cámaras ocultas alrededor de la mansión de Reg en Summerlin. Los videos mostraban vehículos sin matrícula llegando de madrugada, entre la 1 y las 4 de la mañana.
Cada uno transportaba cajas metálicas o bultos envueltos en telas negras. Sin guías de envío. Ninguna empresa logística registrada. En un video del 14 de octubre de 2022, se ve a un hombre vestido de negro con un fusil colgado al costado. Cada entrega duraba menos de 15 minutos y el grupo se retiraba en completo silencio. Nadie sabía quiénes eran. Nadie sabía qué contenían las cajas. Pero cuando el sótano de la mansión fue finalmente inspeccionado a fondo, las respuestas aparecieron, más horribles de lo que cualquiera pudo imaginar. Detrás de una estantería de vinos antiguos, había una puerta metálica con cerradura de huella digital. Dentro, una sala refrigerada con iluminación independiente que albergaba más de 140 objetos, un Corán manuscrito del año 1358 robado en Mosul, un jarrón de la dinastía Tang, una estatua de Avalokitesvara del siglo XI y estatuas de Buda decapitadas. Pero eso no era todo. En el ala norte de la mansión, detrás de una biblioteca con suelo de mármol, los agentes hallaron un pasadizo oculto que conducía a una sala completamente insonorizada. Allí encontraron 25 cuerpos, algunos enterrados en fosas, otros conservados en vitrinas. Muchas víctimas fueron estranguladas, otras, con impactos de bala o traumatismos craneales. Todas desaparecieron misteriosamente en los últimos 8 años. Y todas, según pruebas de ADN, estuvieron vinculadas de algún modo a Reg Harrison, ya sea a través de su tienda, sus transacciones de antigüedades o cartas anónimas de denuncia. Así fue como el verdadero rostro de Reg comenzó a revelarse. Ya no era el hombre simpático con gorra detrás del mostrador. Era un contrabandista, un asesino, un arquitecto del crimen escondido en el corazón de la televisión popular. Cuando se descubrió la sala secreta, donde yacían 25 cuerpos en distintos estados de descomposición, los investigadores comprendieron que esto no era simplemente un caso de contrabando de antigüedades o lavado de dinero. Rick Harrison había construido una prisión subterránea justo debajo del barniz glamuroso de su fama. Y lo que más estremeció a los expertos en psicología criminal no fue solo la cantidad de víctimas, sino la forma en que estaban dispuestas, con precisión, control, y una actitud casi ritualista en la conservación de sus trofeos. En estantes de madera dentro de la sala, los agentes recolectaron cientos de objetos, relojes de pulsera, anillos de boda, incluso mechones de cabello guardados en bolsas de plástico. Una vitrina contenía 17 dientes humanos, cada uno numerado y fechado. En una esquina, 5 urnas de cerámica con cenizas humanas estaban alineadas con nombres escritos a mano, víctimas que nunca tuvieron la oportunidad de un entierro digno. Lo que dejó al equipo forense completamente en silencio fue una pared cubierta de fotografías en blanco y negro, todas retrataban a las víctimas en momentos de terror absoluto, rostros desencajados, ojos desorbitados, muchas como gritando en silencio. Estas imágenes estaban pegadas justo encima del escritorio de Reg, como si fueran su fuente de inspiración en las largas noches de planificación criminal. Ya no quedaba ninguna duda, esto no era el caso de un presentador de televisión accidentalmente involucrado en actividades ilegales. Esto era un criminal organizado, con características de asesino serial, pero con una escala y profundidad que superaban todo lo visto en películas o novelas. Según el análisis de la unidad de conducta del FBI, Reg Harrison padecía un tipo extremo de trastorno de personalidad identificado por los criminólogos como arquitecto del control. Este perfil no busca la gratificación inmediata como un asesino impulsivo. Planea cada paso, supervisa todo el proceso y suele conservar evidencias como una forma de retener poder sobre el cuerpo y alma de sus víctimas. Warrek, con su sala de urna sellada y un diario repleto de frases como «que nadie vea mi verdadero rostro», era el ejemplo más claro. El siguiente hallazgo estremecedor fue una libreta de cuero negro encontrada en un compartimento secreto detrás de una estantería. En ella,
Rec detallaba meticulosamente cada ejecución con códigos propios, como TH1, Target Harassed, o NLW, No Longer Warning. En una entrada anotó, sabía demasiado. Habló frente a otros dos. No repetir el error de 2022. Justo debajo, la fecha coincidía con la desaparición de un comerciante independiente de antigüedades en Las Vegas. En registros posteriores, el equipo forense descubrió un disco duro escondido bajo el suelo de mármol. Contenía más de 10 terabytes de archivos, en su mayoría imágenes y videos de cámaras ocultas en el sótano. Algunos clips fueron grabados en la misma sala donde estaban los cuerpos, mostrando a las víctimas atadas, interrogadas y, en varios casos, ejecutadas con herramientas rudimentarias, sin señales de lucha. Las víctimas parecían estar sedadas o inmovilizadas antes de ser asesinadas. El video más perturbador, mostrado en una sesión confidencial del FBI, mostraba a Rec en medio de la sala, sin máscara, mirando directamente a la cámara y diciendo: "La historia no pertenece al que la cuenta. Pertenece al que controla la historia". Esa frase, al mismo tiempo declaración y desafío, fue citada textualmente en el acta de acusación del Tribunal Federal. Paralelamente a la investigación por homicidios, el equipo de agentes financieros siguió el rastro del dinero. Descubrieron que Rec tenía vínculos con al menos 3 empresas en Oriente Medio, entre ellas una llamada Red Arch Holdings con sede en Dubái, previamente señalada por Europol como parte de una red de contrabando de artefactos desde Siria e Irak. Los pagos entre Rec y dicha entidad fueron constantes entre 2015 y 2022, sumando millones de dólares, siempre bajo el concepto de consultoría histórica. Cuanto más cavaban, más sorprendentes eran los hallazgos. Llamadas cifradas, correos anónimos enviados mediante Tor, documentos financieros falsos con apariencia profesional. Todo indicaba un nivel de operación más sofisticado que cualquier traficante detectado hasta ahora. Rec no solo usó su fama televisiva como fachada, utilizó la confianza del público para encubrir una red criminal de alcance global. Incluso los episodios del programa El precio de la historia sirvieron como herramienta para legitimar piezas robadas. Muchos objetos aparecían en televisión como recién adquiridos, cuando en realidad ya habían sido introducidos ilegalmente en Estados Unidos y blanqueados mediante su exposición pública en horario estelar. A fines de 2023, cuando los primeros medios comenzaron a hablar de la investigación, el público aún dudaba. Muchos pensaban que Rec estaba siendo incriminado, que era víctima de una conspiración mayor. Pero toda sospecha se desvaneció cuando el tribunal hizo públicas las imágenes del sótano y los diarios personales de Rec. Entonces, Estados Unidos, y el mundo entero, comprendieron una verdad aterradora: habían confiado en la persona equivocada. La verdad sobre Rec Harrison se propagó como un incendio forestal en los medios de comunicación. Las cadenas de televisión suspendieron la emisión de El precio de la historia, múltiples plataformas digitales eliminaron todos los videos donde aparecía Rec, y la comunidad en línea se dividió en dos extremos: una mayoría profundamente conmocionada y una minoría que aún se aferraba a la esperanza de que todo fuera una campaña de desprestigio. Pero las autoridades no tenían tiempo para las dudas. La investigación se amplió a escala internacional, y lo que se descubrió superó toda imaginación. La Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado y Transnacional, OCON, confirmó que muchas de las piezas encontradas en el sótano de Rec provenían de zonas de guerra en Oriente Medio, en particular Siria, Irak y Afganistán. Esos objetos alguna vez pertenecieron a templos, monasterios antiguos y museos destruidos durante conflictos armados. Al rastrear su origen, emergió una pista estremecedora: Rec Harrison tenía vínculos directos con dos individuos anteriormente monitoreados por Interpol, un magnate jordano y un exgeneral condenado en ausencia por saqueo cultural en Palmira.
Según datos obtenidos a partir de llamadas cifradas y correos electrónicos desencriptados por la Unidad Forense Digital, Reg no era simplemente un comprador. Él era el punto de legitimación, el lugar donde los objetos robados eran blanqueados mediante compras aparentemente fortuitas en televisión. Al mostrar estos artículos al aire, integrarlos en negociaciones propias de reality show, Reg creaba la fachada perfecta. Si toda América vio cómo compré ese jarrón griego a un cliente, ¿cómo va a ser robado? Al mismo tiempo, en un almacén ubicado a 40 kilómetros de Las Vegas, el equipo de investigación encontró un contenedor abandonado, repleto de cajas de madera selladas con logos de museos destruidos. Entre ellas había artefactos reportados como desaparecidos por la UNESCO hace más de 15 años. Debajo de las piezas se hallaba un archivo contable extenso, facturas, contratos falsos, declaraciones de transporte. Todo mecanografiado con cuidado y sellado con nombres de empresas pantalla con sede en Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Singapur. El nombre de Reg Harrison figuraba como asesor, valuador o, simplemente, consultor experto. Lo que más llamó la atención de los expertos en economía del crimen fue el método de circulación del dinero. Reg evitaba el sistema bancario tradicional. En su lugar, utilizaba una red de billeteras de criptomonedas fragmentadas en múltiples niveles, donde cada transacción era codificada como venta de souvenirs o gastos de preservación cultural. Un informe confidencial del FBI reveló que al menos $32 millones pasaron por estos monederos digitales en solo 4 años, coincidiendo con los periodos en los que Reg viajaba al extranjero. Cuando fue confrontado por las autoridades en el centro de detención preventiva, Reg mantuvo un silencio absoluto. Pero en un interrogatorio privado, se le escapó una frase inesperada. ¿No se supone que debemos preservar la historia? Entonces hay que aceptar mancharnos de sangre para conservar lo sagrado. Esa declaración se convirtió de inmediato en una cita escalofriante incluida en el informe oficial, funcionando como una confesión indirecta de su completa corrupción moral. Mientras tanto, la familia de Reg se desmoronaba. Su esposa presentó la demanda de divorcio solo 3 días después de que la verdad saliera a la luz. Su único hijo, Corey, se retiró de la empresa, eliminó toda imagen relacionada con su padre de sus redes sociales y emitió un comunicado tajante. Nunca conocí al verdadero hombre que fue mi padre. En una carta filtrada de su abogado al FBI, puede leerse: si necesitan mi testimonio para condenarlo, lo daré. Sin embargo, algo aún más aterrador comenzaba a revelarse: Reg no era el único. Él era el centro, pero no el origen. En un disco duro descifrado dentro del almacén, los investigadores hallaron una lista codificada, con más de 70 claves que correspondían a estaciones de retención y puntos de recepción en todo el mundo, desde el puerto de Rotterdam, la frontera entre Tailandia y Myanmar, hasta depósitos en Chicago y Vancouver. Todo formaba parte de una red a la que los agentes llamaron el ecosistema de la sombra, un sistema cerrado dedicado a la extracción, comercialización y blanqueo de valores culturales antiguos, disfrazado bajo el rostro de subastas legales. Una nota encontrada en el ordenador de Reg contenía una frase inquietante: no dejes que el legado muera bajo tierra. Sácalo. Guárdalo para quien sepa valorarlo. Esa justificación, si realmente era suya, revelaba una peligrosa ideología distorsionada, que saquear, poseer y asesinar era una misión noble. Una fantasía de poder absoluto, donde no era solo un coleccionista, sino el autoproclamado juez del destino humano. La prensa internacional empezó a llamarlo con sobrenombres como el carnicero del patrimonio, el monstruo de las reliquias, el coleccionista de sangre. Pero para los investigadores, la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Quién está detrás de él? ¿Quién construyó la estructura global que le permitió a Reg levantar un imperio del horror en medio de Estados Unidos sin ser detectado durante tantos años?
¿Y acaso esto solo es la punta visible de un iceberg mucho más profundo? En el próximo capítulo, comenzaremos a sumergirnos en esas aguas oscuras, donde cada reliquia lleva consigo una muerte, y cada firma en los libros de cuentas podría ser una sentencia de muerte para quien la escribió. La verdad sobre la red detrás de Reg Harrison comenzó a salir a la luz cuando Interpol, en coordinación con Europol, allanó una base de datos secreta encriptada mediante tecnología blockchain, un sistema utilizado por coleccionistas clandestinos para autenticar procedencias falsas de antigüedades. Y el nombre RH 1956 aparecía repetidamente con alarmante frecuencia. Era el código de identificación personal de Reg Harrison dentro del sistema, y junto a cada código de objeto figuraba una cadena de transacciones que conducía a al menos 13 países, 21 casas de subastas y más de 40 individuos implicados. Entre ellos destacaba un personaje bajo el alias El Cartógrafo, experto en fabricar historiales falsos para antigüedades. Fue asesor de museos en España y desapareció misteriosamente en 2016. Los investigadores creen que Reg era uno de sus clientes más frecuentes, utilizando sus servicios para blanquear reliquias en más de 100 objetos, muchos de los cuales llegaron a mostrarse en televisión nacional. Esos artefactos ya no eran testimonios del pasado, sino armas camufladas al servicio de una red criminal transnacional. Pero lo más sofisticado no estaba en el grado de falsificación. Estaba en la manera en que Reg manipuló la confianza pública. Durante más de una década, no solo compró y vendió antigüedades, sino que también organizó eventos benéficos, seminarios sobre preservación cultural, e incluso financió organizaciones museísticas en Estados Unidos. Reg construyó una imagen incuestionable. Un amante de la historia, inspirador y comprometido con la comunidad. Por eso, durante tanto tiempo, fue considerado el rostro de oro del mundo de las subastas históricas. Detrás de esa fachada, sin embargo, existía un sistema de doble registro, uno público, para la prensa y los clientes, y otro privado, almacenado en un servidor protegido con 7 capas de cifrado, ubicado en una bóveda de seguridad a las afueras de Las Vegas. Cuando el FBI accedió a esos datos, se encontró con lo más escalofriante, una lista de más de 70 personas monitoreadas. Todas compartían un mismo rasgo, en algún momento, cuestionaron el origen de las piezas vendidas por Reg. Entre ellas figuraban la arqueóloga Rebecca Moore y el coleccionista Álvaro Jiménez, ambos posteriormente identificados como víctimas halladas en el sótano de Reg. Un detalle aún más estremecedor surgió en un archivo de audio llamado Reliquias, MP3, de 47 minutos, grabado durante una conversación entre Reg y una figura aún no identificada. En la grabación, Reg dice: "El problema no es si alguien muere. Es si alguien lo sabe. Mientras no hablen, seguimos siendo coleccionistas legales". Esa frase fue citada textualmente en la acusación formal del Tribunal Federal. Para ocultar el lavado de dinero, Reg utilizaba una cadena de empresas fantasma registradas principalmente en Belice, Chipre y Panamá. Entre 2017 y 2022, dicha red ejecutó más de 1.800 transacciones internacionales, con un monto total estimado cercano a los $200 millones. Los bienes comercializados no eran solo antigüedades, sino también marcas históricas artificiales, libros falsos con firmas de presidentes estadounidenses, medallas de guerra replicadas con láser, y hasta declaraciones históricas restauradas con tal nivel de detalle que engañaban a los expertos. Reg no solo había creado un negocio de falsificación, había construido una industria del engaño histórico, no solo para lucrar, sino para controlar la memoria colectiva. Y eso no era todo. El equipo investigador descubrió un archivo llamado Iniciativa Heracles que contenía un plan a 20 años para crear una cadena de museos privados, donde Reg planeaba exhibir objetos cuya historia había sido reescrita a su antojo. En el borrador de la presentación del museo, Reg escribió:
No solo protegemos la historia. La definimos. Ya no se trataba solo de crímenes de contrabando y asesinato. Era manipulación ideológica. Los fiscales argumentaron que REC no solo delinquía, sino que pretendía reescribir la historia de la civilización con fines egoístas. En una rueda de prensa, el fiscal general federal declaró: "Estamos frente a una nueva forma de crimen, donde el delincuente no solo arrebata vidas, sino que borra la memoria de las víctimas". Desde que el caso salió a la luz, más de 15 países han iniciado investigaciones propias sobre antigüedades vinculadas a Harrison. Se lanzó una operación internacional bajo el nombre de Eclipse para revisar todos los museos y casas de subastas privadas que hayan comerciado con empresas asociadas o dirigidas por REC. El caso fue comparado con los papeles de Panamá del mundo del patrimonio cultural, pero esta vez, el epicentro no era un banco, sino un rostro televisivo querido por millones. Lo que dejó al mundo sin aliento no fue la cantidad de víctimas ni el dinero. Fue la toma de conciencia de que todos fuimos engañados, públicamente, en televisión, dentro de episodios que se vendían como educación histórica. REC Harrison no solo burló a la ley, burló a la memoria colectiva. Y cuando la confianza se rompe hasta los cimientos, la sociedad se ve obligada a replantearse. ¿Los íconos que alguna vez veneramos fueron realmente héroes, o simplemente los mejores farsantes de la historia contemporánea? El caso de REC Harrison no solo sacudió a los medios de comunicación, sino que tambaleó por completo al mundo de la conservación cultural internacional. Cuando el juicio se abrió oficialmente en septiembre de 2024, la prensa mundial lo bautizó como el juicio del siglo de la televisión real. Pero lo que conmocionó no fueron las pruebas físicas, sino la forma en que REC enfrentó su culpa, con un silencio helado y espeluznante. Durante los 27 días de juicio, REC no pronunció una sola palabra. Su rostro, el que alguna vez fue símbolo de humor y cercanía en el programa El precio de la historia, ahora era inerte, como una figura de cera. Los fiscales federales revelaron la totalidad de la red criminal, desde Las Vegas hasta Damasco, desde depósitos de pruebas en Ámsterdam hasta cuentas bancarias opacas en Belice. Presentaron más de 3.000 páginas de documentos, más de 80 videos de vigilancia y 12 testimonios de víctimas sobrevivientes o personas vinculadas al sistema de contrabando de REC. Uno de los testimonios más cruciales fue el de Linda Yoon, exgerente financiera de la cadena Gold and Silver Pawn, quien colaboró en secreto con el FBI durante casi un año. Linda describió cómo REC firmaba habitualmente documentos de pago para objetos que no existían, desviando el excedente hacia empresas fantasma. Le pregunté por qué complicar tanto la contabilidad. REC me miró y dijo: porque esto no es contabilidad. Es cartografía de un tesoro. El tribunal puso especial atención en dos pruebas clave: un video extraído de una cámara oculta en la sala de urnas y el diario de REC encontrado en un cajón de ébano, donde registraba sus emociones después de eliminar a testigos peligrosos. Uno de los fragmentos más estremecedores decía: no desaparecen. Se convierten en parte permanente de la colección. Lo único inmortal es el silencio. Este detalle llevó a los psicólogos forenses a concluir que REC no mataba por miedo a ser descubierto, sino por necesidad de control absoluto. Cada asesinato formaba parte de un ritual de poder, como los coleccionistas que cazan piezas raras y las guardan como tesoros. Para REC, la vida humana no tenía valor si amenazaba el orden que él mismo había creado. En un tenso debate de 9 horas, la defensa intentó argumentar que REC sufría un trastorno disociativo ejecutivo, una forma de trastorno que lo habría llevado a dividir completamente sus identidades. Pero cuando se reprodujo una grabación donde REC se reía al ver en las noticias la lista de personas desaparecidas, toda la estrategia se vino abajo. Un perito del Instituto Forense lo dijo sin rodeos. No vimos a un individuo fuera de control. Vimos a alguien que diseñaba cada paso como un programador.
con objetivos, con estructura, con ideología. Esto no es una patología. Es voluntad helada. Lo que dejó sin aire a la sala fue cuando el jefe de policía de Las Vegas presentó un mapa digital con las rutas de tráfico de antigüedades, las ubicaciones de víctimas desaparecidas y su destino final, la mansión de Rec. Todo lo que alguna vez fue sospecha, ahora era verdad irrefutable. Rec no era solo una pieza. Era el centro. El día de la sentencia, cientos de personas se congregaron fuera del Tribunal Federal. Muchos llevaban fotos antiguas de Rec para quemarlas. Un hombre mayor, fan del programa, gritó entre lágrimas. Le mostré cada episodio a mi hijo, creyendo que era una lección de historia. Ahora siento que le enseñé a confiar en un demonio con rostro humano. Un cartel rojo sangre en la entrada del tribunal decía: cuando la memoria se vende, la verdad es enterrada viva. Rick fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero lo más importante no fue la condena, sino las secuelas. Cerca de 40 museos importantes alrededor del mundo anunciaron cierres temporales para auditar todas las piezas que podrían estar vinculadas al contrabando. La ola de purga del patrimonio se extendió desde Europa Occidental hasta el sudeste asiático. Legisladores estadounidenses propusieron urgentemente una ley que exija certificación triple, origen, historial de propiedad y lugar de excavación, para cualquier objeto en el comercio de antigüedades, una medida que antes parecía irrealizable en el mundo del coleccionismo. Pero quizás el golpe cultural más demoledor vino del sector televisivo. History Channel, emisora de El Precio de la Historia, fue demandada colectivamente por más de 12.000 televidentes por haber difundido la imagen de un asesino serial durante años, sin advertir de su impacto negativo en la comunidad. La opinión pública exige controles más estrictos sobre los contenidos de la televisión de realidad, especialmente los que promueven modelos individuales, para evitar repetir otro desastre. Rec Harrison. Mientras Rec pasa el resto de su vida en confinamiento solitario en una prisión de máxima seguridad, académicos y periodistas internacionales han comenzado a referirse a él con un nuevo título: el cronista del crimen. Un hombre que no reescribió la historia, sino que rediseñó la esencia de la memoria, con sangre, con miedo y con objetos que robaron el pasado de la humanidad. Cuando concluyó el juicio, Rec Harrison ingresó oficialmente a la fase final de su vida, no tras las rejas de una prisión común, sino en una unidad de aislamiento extremo vigilada las 24 horas, reservada solo para criminales clasificados como socialmente irrecuperables. Pero mientras él se hundía en el silencio, el mundo exterior iniciaba una carrera contrarreloj no solo para dimensionar el alcance total de sus crímenes, sino para devolver justicia a quienes fueron enterrados bajo el brillo falso de una estrella televisiva. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos creó una unidad especial bajo el nombre clave Operación Silencio, conformada por expertos del FBI, Interpol, UNESCO y criminólogos de tráfico de patrimonio cultural a nivel global. Su misión, rastrear los eslabones restantes de la red montada por Rec, desde intermediarios del mercado negro en Estambul hasta intérpretes falsos en Europa del Este, y sobre todo, las figuras de poder que habrían protegido en la sombra a Harrison durante más de una década. En tan solo 3 meses tras el juicio, más de 80 lugares en 12 países fueron allanados. Decenas de almacenes de antigüedades fueron clausurados, 17 comerciantes de arte y 4 arqueólogos de renombre fueron arrestados por su implicación en la cadena de suministro de la muerte que Rec había orquestado. En Berlín, la policía descubrió una galería privada con más de 1.000 piezas sin origen certificado, todas ellas habían pasado por manos de Harrison o de las múltiples empresas fantasma bajo su control. Un informe de 187 páginas publicado por Interpol en febrero de 2025 reveló toda la arquitectura del sistema. Harrison no era simplemente un consumidor final de objetos robados, sino el cerebro del proceso de revalorización patrimonial de piezas saqueadas.
Mediante certificados falsificados, cuentas bancarias en paraísos fiscales y su imagen pública en televisión, Red convertía objetos empapados de sangre en tesoros culturales legalmente coleccionables. Lo más aterrador, ese sistema no se defendía con armas, sino con la admiración del público. El documental La historia del horror, estrenado en Netflix justo después del juicio, alcanzó 118 millones de visualizaciones en sus primeras 72 horas, rompiendo todos los récords. La audiencia no podía creer que aquel hombre que sonreía frente a las cámaras, que hablaba de historia y de legado, fuera el mismo que había asesinado a decenas de personas solo para preservar una mentira. Me siento profundamente traicionado, dijo un coleccionista japonés en el documental. No nos vendía antigüedades. Nos vendía una ilusión y la pagamos con nuestra confianza. Desde la perspectiva forense, los hallazgos sobre las víctimas estremecieron aún más. De los 25 cuerpos encontrados, 19 tenían vínculo directo con Rek, personas que presentaron denuncias que amenazaron con revelar el origen real de una pieza, o empleados que descubrieron cámaras ocultas en almacenes. El resto fueron víctimas circunstanciales, personas que estuvieron en el lugar y momento equivocados. Una de ellas, una periodista canadiense en prácticas que entrevistó a Rek en una feria de antigüedades, desapareció 5 días después de enviar su borrador titulado El verdadero precio de la historia. Aunque condenado, Rek Harrison jamás admitió su culpabilidad. En noviembre de 2024, le permitieron enviar una única carta al exterior. Contenía solo una frase. La belleza no necesita perdón. Psicólogos forenses identificaron esta afirmación como una manifestación del síndrome del Mesías criminal, una condición donde el agresor no solo carece de remordimiento, sino que cree estar liberando a sus víctimas de un mundo indigno de poseer el legado que ellas representaban. En una entrevista especial, el Dr. Julian Keller, experto en asesinos organizados, declaró: Rek es el ejemplo perfecto del poder disfrazado de fama. Sin armas, sin sangre en las manos, pero con una red letal gobernada por su mirada segura y un micrófono en televisión. Por eso es más peligroso que cualquier asesino tradicional. Pero lo más doloroso no fue la cantidad de víctimas ni las reliquias perdidas. Fue la caída de la confianza. Una generación entera creció viendo a Rek Harrison, el padre ejemplar, el presentador simpático, el hombre que acercaba la historia al público, y ahora debe aceptar la verdad, todo fue fachada. En varios países, las escuelas organizaron talleres de emergencia sobre alfabetización mediática tras el escándalo. Una universidad en España incorporó el caso Rek Harrison al currículo de periodismo de investigación. Un museo en Londres inauguró la exposición El verdadero rostro de la verdad, con una sala dedicada a la réplica del diario de Rek y las imágenes de sus víctimas, no para exhibir horror, sino para recordar al mundo cuán delgada es la línea entre luz y oscuridad. Una vez más, Rek se convirtió en símbolo. Pero esta vez, no de la historia, sino de la tragedia. Poco después del juicio, mientras Rek Harrison era confinado en aislamiento en la prisión federal de máxima seguridad Florence Ediax, la misma que ha albergado a los criminales más notorios de Estados Unidos, la sacudida mediática aún no se detenía. Una nueva filtración de documentos clasificados del FBI llevó esta historia, ya de por sí espeluznante, a un nivel más profundo. Rek no actuó solo. Era un engranaje dentro de un sistema global, donde aún permanecen ocultos personajes de alto perfil, patrocinadores, coordinadores e incluso manipuladores de medios, que lo protegieron durante más de una década. Un informe de 236 páginas citado por The Guardian reveló el papel opaco de 3 figuras que aparecieron en el programa El precio de la historia, una versión latina producida bajo licencia en Miami. Entre ellos, el productor principal, Ernesto P., fue acusado de haber recibido más de $1,3 millones provenientes de un fondo de inversión vinculado a la red financiera clandestina operada por Rek.
Ese dinero fue utilizado para producir episodios que dirigían la narrativa, proyectando una imagen bondadosa y simpática de Rec, mientras se eliminaban del guión momentos sospechosos captados por miembros del equipo sin intención. Paralelamente, existía una red de protección mediática facilitada por contratos de patrocinio oculto. De 2015 a 2022, una importante empresa de medios de Nueva York recibió financiamiento anual del Fondo de Patrimonio Humano, una organización que Rec solía mencionar como garantía cultural de las piezas que coleccionaba. Sin embargo, tras la investigación, se descubrió que dicho fondo no tenía sede física, ni personal, ni programas públicos registrados. Solo existía en papel y en cuentas bancarias. Y lo más inquietante, todos los artículos periodísticos que, antes de 2020, cuestionaban el origen de las antigüedades en Gold and Silver Pond desaparecieron misteriosamente de los archivos de medios importantes. Varios periodistas que investigaban el caso ya no trabajan en la industria y algunos están desaparecidos. Uno de los casos más alarmantes fue el del fotoperiodista mexicano Esteban Rocha, quien logró capturar una imagen de Rec reuniéndose con un hombre portando un maletín grande en la parte trasera de un museo saqueado en Beirut. 2 meses después, Rocha murió en un accidente automovilístico solitario en las afueras de Guadalajara. Ante la presión del Congreso y de la UNESCO, el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a escalar la investigación a nivel político. Las preguntas eran inevitables. ¿Quién autorizó el ingreso de contenedores con artefactos valorados en millones sin documentación legítima? ¿Quién le concedió acceso a Rec a depósitos de pruebas judiciales? ¿Y cuántos fueron silenciados con dinero o con miedo? Para responder, el Comité Especial del Senado citó a más de 40 testigos en un plazo de 6 semanas. Exagentes de aduana, exmiembros del FBI, expertos en patrimonio y antiguos empleados del equipo de producción del programa comparecieron. En la quinta audiencia, la exinvestigadora Miriam Carter, quien había seguido a Rec desde 2016, declaró: redacté 7 informes de alerta interna sobre irregularidades financieras de Rec Harrison. Todos fueron bloqueados por niveles superiores. Cuando se le preguntó por qué no denunció públicamente, respondió escuetamente: porque era Rec Harrison. Y recibía amenazas de muerte. Las pruebas ya no apuntaban solo a lo que Rec había hecho, sino a qué sistema le había permitido hacerlo. Correos electrónicos descifrados desde discos duros incautados en su casa mostraban cómo Rec daba instrucciones directas para borrar rastros cuando un bloguero de Texas cuestionó una colección de artefactos sirios que aparecieron en un episodio de 2018. El bloguero sigue desaparecido. Pero el detalle que más escalofríos generó fue una grabación revelada por el grupo de investigación independiente Watchtower Media, en la cual Rec le dice a un socio: si controlamos la historia, la verdad no importa. Esa frase se convirtió en el emblema del caso, una lección amarga sobre cómo el poder, el dinero y los medios pueden conspirar para fabricar una realidad paralela. Expertos advierten que el caso Harrison podría marcar el inicio de una serie de investigaciones transnacionales sobre figuras de la televisión que comerciaron antigüedades, y que esto es apenas el comienzo. Europa inició una auditoría masiva de programas similares. Australia suspendió las licencias de producción para la serie History Traders, mientras Japón congeló acuerdos de retransmisión con History Channel. En medio de este torbellino, una pregunta persiste con fuerza inquietante. Si Rec Harrison, un hombre en quien confiaron millones, pudo esconder un cementerio entero bajo la casa que se transmitía por televisión, entonces, ¿cuántos rostros luminosos hoy no son más que máscaras perfectas? Rick Harrison no elegía las antigüedades por pasión ni por inversión. Las elegía porque eran el disfraz perfecto para un crimen cuidadosamente oculto. En el mundo nebuloso de los museos saqueados, los mercados negros del patrimonio y las subastas sin trazabilidad, nada encubre mejor que un objeto antiguo. Las reliquias no preguntan, no hablan, y su valor,
A diferencia de las drogas o las armas, depende de una sola cosa, la historia que se cuenta con ellas. Rick lo entendió desde el principio, y sabía contar historias mejor que nadie. Cada pieza que pasaba por sus manos hacia los coleccionistas de élite era limpiada con una leyenda a medio camino entre la verdad y la ficción. Un jarrón de la dinastía Tang se convertía en herencia de una familia aristocrática exiliada. Una reliquia bizantina pasaba a ser descubierta entre ruinas de posguerra en Alepo. Estas narrativas no solo aumentaban el valor de los objetos, sino que desviaban cualquier sospecha sobre su procedencia. Rick no solo comerciaba con antigüedades, traficaba con memorias. Y al hacerlo, borraba la memoria auténtica de las culturas saqueadas. Según archivos confidenciales revelados por el FBI y Europol, entre 2012 y 2023, Harrison estuvo vinculado, directa o indirectamente, con al menos 241 objetos identificados como robados en zonas de conflicto. De ellos, 71 figuraban en la lista de patrimonio desaparecido de la UNESCO y la mayoría fueron mostrados en televisión, como si aparecer en un programa legítimo bastara para blanquear el crimen detrás. Rick no era solo un vendedor, era quien redefinía la existencia de piezas que alguna vez fueron carne y sangre de una civilización. Lo más perturbador de la investigación fue cómo Harrison manipulaba las emociones del público. En muchos episodios, se lo veía conmovido ante el valor espiritual de una antigua Biblia o reverente al sostener una katana samurái milenaria. Pero ahora se comprende que, detrás de esa mirada, no había respeto por el pasado, sino cálculo helado. Cada frase como esta pieza es invaluable no era juicio profesional, era un código para su cotización en el mercado clandestino. Rick convirtió su tienda en una suerte de laboratorio público donde el crimen se cubría con terciopelo y luces brillantes. Usó a los medios para cimentar la confianza, paralizando cualquier escepticismo en la audiencia. No solo lo admiraban, lo defendían, como se hace con los ídolos culturales. Y fue esa lealtad ciega su mejor escudo para ocultar las transacciones sucias detrás del telón. Un investigador senior de Europol comentó: en toda mi carrera, jamás vi a alguien manipular el significado de patrimonio como lo hizo Rick Harrison. No solo vendía objetos, vendía el derecho a narrar. Y en sus manos, cada reliquia dejaba de ser historia, para volverse un arma contra la historia. Detrás de cada transacción millonaria se esconden pueblos arrasados, museos saqueados, familias que perdieron seres queridos por defender una estatua, una tablilla, una página sagrada. Entre los objetos que Rick vendió, se identificaron piezas provenientes de templos del norte de Siria, monasterios budistas del centro de Laos, e incluso depósitos de conservación vulnerados durante la guerra en Yemen. Lugares de donde nada podría salir, sin sangre. Aprovechaba los momentos de guerra para adquirir piezas a bajo costo mediante intermediarios. Mientras los fragmentos de la memoria flotaban en el mercado internacional, Rick sabía elegir el momento, la ruta y el canal mediático para convertirlos en oro. Todo el sistema, desde los saqueadores, los transportistas, los peritos hasta los canales de televisión, funcionaba como una máquina perfectamente sincronizada con él en el centro. La verdad escalofriante es esta: cada episodio de El precio de la historia no era solo entretenimiento. Con cada objeto valorado, se legitimaba un crimen. Y el público, sin saberlo, fue cómplice espectador de ese proceso. Para cuando las víctimas hablaron, ya era tarde. Porque, como escribió Rick en uno de sus diarios, la gente cree más en lo que sale por televisión que en la verdad. Hay algo que sorprendió a los investigadores tanto como las habitaciones ocultas con cadáveres y antigüedades en la mansión de Rick Harrison, el silencio absoluto que se mantuvo durante años por parte de quienes, en teoría, debieron saberlo todo. Desde el equipo de televisión, los socios comerciales, hasta los expertos en subastas que compartieron con Harrison operaciones millonarias. ¿Por qué nadie dijo nada?
¿Por qué una serie de comportamientos evidentemente irregulares, desde mercancías sin documentación, personal sin identificación clara, hasta entregas nocturnas, no levantó ninguna alarma? La respuesta está en el ecosistema de poder que Reg Harrison construyó con precisión quirúrgica. No era solo un empresario, era un controlador de información. Seleccionaba a su equipo no solo por su talento, sino por sus debilidades, necesitados de dinero, de fama o simplemente de una oportunidad. Los integraba a su engranaje mediático, donde cada palabra, cada gesto, ya estaba coreografiado, y poco a poco, los convertía en cómplices del silencio. No con amenazas, sino con una lealtad moldeada a lo largo del tiempo, una lealtad comprada con prestigio y promesas. En los interrogatorios posteriores a su arresto, muchos ex colaboradores describieron a Reg como impredecible pero magnético. No se atrevían a preguntar cuando veían objetos sin registrar. Tampoco cuando el sótano del local crecía sin permisos. Para ellos, Reg era el generador de dinero. Y quien genera dinero, manda. Algunos fueron aún más directos: no quería perder mi trabajo. Pero también hubo quienes intentaron hablar. Un técnico de sonido, bajo anonimato, confesó haber enviado un correo de alerta a History Channel sobre anomalías en el backstage. Una asistente de producción reportó vehículos sin identificar entrando y saliendo del almacén por las noches. Según los archivos de la investigación, todos esos avisos fueron ignorados o quedaron sepultados entre miles de informes internos. Rick Harrison, con su influencia, había creado una zona de inmunidad total, donde la duda no tenía cabida. Y el encubrimiento no se limitó a empleados. Varios organismos públicos locales fueron arrastrados por el mismo vórtice de influencia. Un informe interno reveló que, entre 2017 y 2021, al menos 14 veces las agencias de planificación urbana, Fiscalidad y Seguridad recibieron denuncias sobre las actividades de Gold and Silver Pawn. Todas fueron archivadas por falta de fundamento. Algunos inspectores incluso aparecieron en episodios del programa, como si el poder y el espectáculo se hubieran fusionado, borrando los límites entre lo legal y lo ficticio. Reg logró algo sin precedentes: convirtió la fama en un escudo contra la ley. A ojos del público, era un hombre del pueblo, un rostro amable, amante de la historia, dispuesto a negociar cada dólar por pura pasión. Nadie quería creer que ese hombre pudiera ser un monstruo. Y fue precisamente esa confianza, ciega y no verificada, lo que le permitió llegar más lejos que cualquier traficante en la historia. Otro factor crucial en la demora del caso fue la fragmentación de la información. Las desapariciones de patrimonio ocurrieron en Siria, Irak, Laos, Egipto, las transacciones financieras irregulares, en Chipre, Belice, Suiza, y Reg siempre permanecía en Las Vegas, lejos de cualquier foco de conflicto. Cada país con sus propias leyes, cada institución con jurisdicción limitada. Solo cuando el FBI, Interpol y Europol crearon una unidad conjunta, las piezas empezaron a encajar. Todo conducía a un mismo epicentro, un hombre llamado Reg Harrison. Cuando fue interrogado por primera vez, Reg solo pronunció una frase. Solo soy un contador de historias. Una frase que, a primera vista, parecía inocente. Pero para los investigadores, fue la confesión más aterradora. Porque sí contó historias, pero silenciando las de otros. Transformando páginas de historia en mercancía, y a quienes lo enfrentaban en nombres borrados de la realidad. El silencio que lo rodeó no fue accidental. Fue un sistema diseñado. Un sistema donde todos ganaban: la televisión tenía a su estrella, los inversores su rentabilidad, los funcionarios locales su imagen de respaldo a la cultura, y el público la ilusión de estar aprendiendo algo. Pero cuando cayó el telón, todos entendieron: eran solo accesorios de una obra criminal escrita por el único actor que nunca salió del guión, Rick Harrison. Rick Harrison no estaba solo.
Esa fue la conclusión final a la que llegaron las agencias de investigación tras más de un año de operaciones conjuntas. Y también fue la pieza que faltaba para completar el retrato de un imperio criminal cuidadosamente camuflado bajo el brillo de la televisión real. Todo comenzó con una pregunta aparentemente inocua. ¿Por qué tantas empresas de transporte, abogados y casas de subastas vinculadas a Harrison callaron o desaparecieron justo después de que el caso saliera a la luz? Cuando el FBI profundizó en las compañías intermediarias que trabajaron con Wreck, descubrió una serie de conexiones anómalas. Una aseguradora en Zúrich, un despacho legal en Malta, una empresa de transporte de arte en Estambul, todas habían recibido contratos de Wreck o de sus filiales relacionadas con Gold and Silver Pawn. Pero lo más sospechoso, muchas de esas entidades no tenían oficinas reales, ni personal verificable, ni rastros financieros legítimos. Solo existían en papel, lo justo para legalizar el tránsito de antigüedades desde Oriente Medio hasta Estados Unidos. Los registros de las transacciones internacionales de Wreck revelaron que al menos 27 piezas valoradas en más de $1 millón fueron blanqueadas a través de una cadena de 5 empresas ficticias antes de ser subastadas legalmente. Según los documentos incautados, estas cargas seguían una ruta específica, comenzaban en Beirut, pasaban por Chipre, ingresaban a España por ferrocarril, y de allí eran enviadas a Estados Unidos como donaciones culturales privadas, un término ambiguo que Wreck utilizó con éxito decenas de veces para evitar auditorías. Dentro de su estructura, el FBI descubrió una red interna que Wreck había formado en 2013, conocida como el Círculo Exterior. Este grupo no figuraba en los registros laborales de Gold and Silver Pawn ni de sus filiales, pero se encargaba de las operaciones tras bambalinas, verificación de piezas, creación de orígenes falsos, transporte especial y eliminación de huellas contables. Algunos miembros eran mercenarios, expertos tecnológicos e incluso arqueólogos desencantados. Ellos se encargaban de los casos a eliminar, según los términos que Wreck empleaba en su diario personal. En un informe al Departamento de Justicia, los investigadores declararon: "No enfrentamos a un psicópata solitario. Esto es una organización, con jerarquía, con código de silencio, y con un motor financiero extremadamente poderoso". Y entonces ocurrió lo inesperado, un testigo interno pidió colaborar. Se trataba de un ingeniero de sonido del programa Pawn Stars, presente en más de 200 grabaciones en la tienda de Wreck. Relató cómo en una ocasión, Wreck le pidió editar un archivo para eliminar un sonido extraño proveniente del sótano, mientras grababan de noche. "Pensé que era un aparato viejo o un transformador", relató el testigo, hasta que Wreck me miró fijamente y dijo: "Lo que escuches, haz que desaparezca. Esto es televisión, no un tribunal". Esa frase, presentada ante el jurado, causó un terremoto. No era solo una amenaza velada, sino prueba de que Wreck sabía exactamente lo que ocultaba y usaba todo su poder para silenciarlo. Estas revelaciones ampliaron la investigación hacia un nuevo frente, el papel de los medios y del equipo de producción en ignorar las señales de alarma. Correos filtrados mostraron que, desde 2018, hubo al menos 3 ocasiones en las que el equipo editorial expresó preocupación por el comportamiento errático de Wreck o por sus demandas de censurar detalles sobre clientes y objetos. Pero en lugar de actuar, la respuesta del productor fue simple: "Wreck es nuestra marca. Si quiere cortar, se corta". El telón había sido tejido con maestría. Un ídolo televisivo querido por millones, un programa educativo sobre patrimonio, un escenario supuestamente dedicado a la historia, resultó ser el decorado de un crimen moderno. Y lo más trágico, el público fue parte de la víctima. Manipulados, guiados por un personaje aparentemente inofensivo, terminaron, sin saberlo, siendo cómplices de una cadena de silencios letales. Wreck Harrison, quien orgullosamente decía en los talk shows que cada objeto tiene su historia.
Fue quien escribió la historia que lo destruyó. Y ahora, es el propio público, ese que una vez lo admiró, el mayor testigo del final de un imperio edificado con sangre, reliquias y una mentira sostenida durante más de una década. Acabamos de recorrer el aterrador camino que se escondía tras el brillo de Reg Harrison, de una estrella televisiva venerada a símbolo de crueldad y manipulación maestra. Pero esta historia no trata solo de la caída de un hombre. Es una lección sobre cómo la fama puede ocultar la verdad. Cómo una sonrisa amable puede cubrir un infierno entero en el corazón de Las Vegas. Si tú también crees que verdades como esta deben ser contadas, para alertar, para proteger y para evitar que alguien más caiga en la espiral del crimen detrás del espectáculo. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video. Porque allá afuera, detrás de cada telón brillante del mundo del entretenimiento, puede que todavía existan otros Reg Harrison. Y solo cuando la luz de la verdad se difunda, la justicia podrá realmente cumplirse.